Sí, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí. Ya, buenísimo. Esperemos un par de minutitos, me pidieron que esperara porque probablemente había muchos alumnos que se van a estar moviendo, interactuando, etcétera, etcétera. Y comenzamos, ¿ya? Ahí sí, ya. Comencemos. Primero, ¿me escuchan bien? ¿Se escucha bien todo? ¿Sí? 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 Ya. Impecable. Ya, pues miren, primero les tengo que comentar un poco algunas cosas logísticas, ¿ya? Yo espero subirles, publicarles las notas de tanto de la prueba como de el trabajo 2, prueba uno como el trabajo 2, entre hoy día y mañana para cerrar ese tema. Eso es lo primero, ¿ya? Lo otro, ya tenemos el trabajo número 3, se lo tengo que publicar también hoy día. Eso va a ser bastante rápido para que se vayan programando y como siempre tienen 2 semanas completas para poder entregar, es decir, en 2 lunes o me parece que el martes en 2 semanas más, ¿ya? Eso es a nivel de temas logísticos. Luego, a nivel de materia, nosotros necesitamos que para este tramo, que nosotros lo hemos separado a nivel de tareas, necesitamos que sepan 4 unidades. En estricto rigor 3, pero les voy a pasar otra que creo que es sumamente útil, ¿ya? Para que se vayan más o menos programando, son los 3 PPT que están ya publicados hace antes de la semana de pausa y todo, que son cuentas por cobrar, cómo tratar las cuentas por cobrar, son inventario, es efectivo
Y 4, que también se los quiero pasar, que va a ser en una pura clase para que lo entiendan, porque es necesario para en el fondo, en general, el curso, tiene que ver con el tema de impuestos, IVA e impuesto a la renta. ¿Ya? ¿Me van siguiendo con eso? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Oye, Sí, profe. sí, gracias, Tomás. Ya, pues entonces, como les dije entonces, para que vayan teniendo clarito, eso es. La clase de hoy es una clase un poquito de intermedia. Obviamente tendrán que después de la semana de pausa no podemos llegar y pasar materia brusca al tiro, por lo tanto voy a hacer un pequeño resumen de qué es lo que tienen que saber de cuentas por cobrar y de inventario. Con eso vamos a hacer un pequeño cierre hoy día y el día miércoles deberíamos ver o hay alguien. Sí. No, pero ¿me escuchan o no? O sea, a lo mejor si yo que no se escucha. Se escucha, profe. Sí, se escucha bien. Gracias, Nicolás. Ya. Bueno, entonces, como le estaba diciendo, hoy día voy a hacer un pequeño resumen de cómo tienen que entender esta lógica de las cuentas por cobrar y del inventario para que lo puedan tener claro y con eso cerramos la materia de esas partes, ¿ya? Por eso les digo que es sumamente claro, siempre en las clases de materia tomar la mayor cantidad de atención posible. Recuerden que las pruebas tienen una parte conceptual bastante importante y de dónde la tienen que estudiar, de las lecturas que están en el programa y de las clases mismas que yo les voy pasando. Eso es lo más importante a nivel teórico, ya conceptual. Por otro lado, para que también estén más claritos, el miércoles vamos a ver o efectivo o impuesto, voy a ver qué es lo que queda más ordenadito, de repente, como voy viendo el curso, es como voy cambiando un poco el orden. La próxima semana deberíamos terminar esas materias y ya empezar a full con ejercicios, ¿ya? La guía de ejercicios, ¿alguien la ha tratado de leer? ¿Ve algo? Recuerden que antes de la semana de pausa, para el que quisiera, yo dejé publicada la guía de ejercicios de todos los de esta segunda parte, todo. En donde están todas estas materias que yo le acabo de decir, inventario, cuentas por cobrar e impuestos, están mezclados en la misma guía. No sé si alguien, ¿sí? Pablo, ¿y pudo o no? ¿Pudo ver algo? ¿Sí? Yo voy a hacer el primer ejercicio y el segundo no. Eso, ya. ¿Y en qué, Agustín, en qué quedó? ¿Qué le pareció algo? Encontré que era más llevado a la realidad que, como que los ejercicios anteriores, porque, Ya. no sé, había que calcular con el IVA y todo eso. Ya, buenísimo. Eso ya es un buen punto. Eso ya, y usted, Pablo, dice sí, era fácil, pero cuénteme algo más. Díganme algo más. ¿Sí? ¿No? ¿No? Bueno. O sea, había que solamente aplicar como el 19%. Y era, Ya, cuando era ingreso, era el haber, y cuando tú comprabas, era el de. ya. Eso mismo es algo que les voy a explicar probablemente el miércoles con el tema de impuestos de IVA para que lo tengan clarito, puedan entenderlo muy bien y de ahí en adelante tenemos que después terminar con conciliación bancaria o flujo para que lo tengan claro y con eso daríamos por terminar esta parte de la materia, ¿ya? Y de ahí en adelante estaríamos un par de semanas más haciendo ejercicios para que puedan quedar muy claros con todo lo necesario. ¿Ya? Entonces, comencemos. ¿Quién se la juega con poder explicarme? Ahí lo voy a separar acá con la pizarra. ¿Quién se la juega? ¿Cuál era la lógica de todo el tema de inventarios? Si yo les preguntara, ¿por qué nosotros vemos el inventario para calcular bien qué cosa? Escucha, ven que cuando no estoy en situ no los puedo apuntar a la cara y decirle si quién me responde. ¿Por qué nosotros veíamos la materia de inventario? ¿Para qué? ¿Cuál era el objetivo de eso? ¿Alguien se acuerda o no? Ya, pues, tío, no. Yo sé que no estamos presencial, pero es algo que escapa de nuestras manos. ¿Por qué, pues? Para ver los costos y reflejar lo más real posible Ya, ¿los costos de qué, pues, Pablo? ¿De qué? de cada inventario. Ya, ¿y eso dónde va contablemente? ¿Cómo se llamaba el costo del inventario? Ah, costo por venta. Exactamente. Por lo tanto, lo que nosotros teníamos que, el objetivo de pasar la materia de inventario es calcular el costo de ventas de buena manera. Punto. Ese es el objetivo.
Para calcular el costo de ventas de buena manera, lo que nosotros tenemos que tener muy claro es lo siguiente, es decir, ya cabros, ¿cuándo se genera un problema en calcular el costo de venta? Cuando un mismo producto lo podemos comprar a distinto precio. Eso pasa. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, y eso va a pasar en muchas empresas, por eso es tan real esto, por eso es tan llevado a la realidad. Si nosotros tenemos una empresa que vende 20 productos distintos, ¿ya? Y de esos 20 productos distintos, el producto 1 lo voy a comprar a 1000 y después lo compro a 1500, nosotros vamos a tener todo eso junto en una misma bodega. Contablemente, ¿cómo calculamos el costo de ventas? Depende de las materias que nosotros vamos a ver acá. ¿Y qué materias habíamos visto? Ya empiezo a compartir la pizarra para que... Ahí se ve blanco una pizarra, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, sí, se ve blanco ahí algo, ¿no? Uy. Ya, bueno, voy a asumir que me están viendo. Nosotros teníamos el tema de inventario. En el cual el objetivo principal de esto es calcular bien el costo de ventas. Ese es el objetivo. Listo. Luego, para esto yo que les expliqué, ¿se acuerdan que les expliqué que existían dos métodos aceptables? ¿Pero quién me podría explicar un poco eso de los métodos para calcular el costo de venta? ¿Eran métodos de qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Qué hacían esos métodos? ¿Y cuáles eran los que nosotros vimos? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien? El FIFO, el LIFO y el promedio ponderado. Ya, perfecto, Agustín. ¿Y por qué nosotros veíamos eso? ¿Para qué? ¿O qué significaba cada uno de ellos? El FIFO es el que se calcula el costo por la eh, por lo más antiguo, como por el precio Exacto, más antiguo. exacto. Son las El, primeras que empezaron, las primeras que salen. Muy bien. ¿Cuál otro, Agustín? Oiga, pues, oiga. el LIFO por lo más nuevo, por el ¿Ya? costo más nuevo. ¿Ya? Y el promedio ponderado, el cálculo del promedio del precio antiguo y el nuevo. Ya, perfecto, muy bien. Ahora, ¿qué consecuencias tiene esto? Alguien más, para no molestar tanto a Agustín. Alguien más, ¿qué consecuencias tenían? A mí lo que me interesa no solo es que sepan la mecánica, sino que sepan la consecuencia de esto. Si ustedes calculan de partida, primero, ¿por qué bajo IFRS se asume que el LIFO no lo puede utilizar? ¿Cuál era la lógica para que ustedes digan eso? Eso perfectamente podría ser una pregunta conceptual de prueba. ¿Por qué el método LIFO no se puede utilizar en IFRS? ¿Por qué? ¿Qué complicación traía? ¿O qué supuestos trae eso de que no se puede utilizar? ¿Sí? ¿Alguien? Estoy acostumbrado a mirarlo a la cara y preguntar. Ya voy yo. Ya, dígame, Pablo. El LIFO no se utiliza, o sea, no se utiliza porque como vendí el más nuevo, Ya. puede ser que el último no sea como el precio más, no es como una buena reflejo de la realidad. Pero Por- está perfecto, pero ¿por qué? ¿En qué parte nosotros vemos, Pablo, que no es buen reflejo de la realidad? Porque si vendemos el último que obtuvimos, es como el precio más cercano al que es actual. Ya, En cambio, si va por vendemos el ahí, más... ¿Mm? ya. Está, pero falta meter el gol nomás, pero no se preocupe. Por lo menos ya avanzó muchísimo, Pablo. Muchas gracias. El costo que va a quedar en inventario va a ser el más antiguo. Ojo, por lo tanto, la cuenta que dicen nuestros estados financieros, ahí ustedes tienen un informe llamado estado de situación financiera, el cual va a tener ahí un ítem que dice inventario, el monto que va a aparecer ahí en inventario, si es que se utiliza el método LIFO, ¿qué costo, a cuánto va a estar costado cada unidad? ¿Al precio más nuevo o al más antiguo? En el método LIFO, pues. Ya, pues. ¿A cuál? ¿A cuál? ¿Y por qué? El método LIFO, ¿cuáles saca primero? Las más nuevas. Por lo tanto, con el método LIFO, para que por favor tomen atención y ojalá puedan ir escribiendo,
En el método LIFO, el inventario queda costeado al más antiguo y probablemente contablemente, hasta que no lo saquemos completo, si yo tengo 10 unidades en inventario, el costo unitario de cada una de esas 10 va a ser el precio que yo las compré hace mucho tiempo atrás. Esa es la esencia. Y ahí, tal como decía Pablo, no refleja fielmente la realidad el monto que queda en inventario. Eso es lo que ustedes tienen que saber y tener claro. ¿Ya? En cambio, dígame, Pablo. Y aparte que puede ser que nunca no, como que vendamos esas unidades, porque normalmente si estamos comprando nuevas todo el rato, puede ser que nunca se vendan. Exacto, puede que contablemente estén valorizadas a un precio súper antiguo y que nunca vayan a salir contablemente. Eso perfectamente podría pasar, perfectamente. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que tener acá muy claro es decir, a ver, espérate un poco. Primero, entender lo que es el método FIFO, LIFO y promedio. Luego tenemos que revisar bien y decir, a ver, ¿cómo se aplica cada uno de estos? Nosotros en la clase de inventario hicimos unos ejercicios, contabilizamos, vimos en qué variaba el costo de ventas de lo mismo, mismas compras. Nosotros dijimos, pero espérate un poquito. El costo de ventas por FIFO y el costo de ventas por promedio varió. ¿Se acuerdan? Lo vimos en un ejemplo y está en la PPT. En ese momento nosotros dijimos, a ver, ya, si varía, entonces, ¿qué efectos tiene? Eso es lo más importante. Por lo tanto, acá lo que ustedes tienen que identificar es, uno, saber cómo se aplica, saber cómo aplicarlo, saber qué significa. ¿Qué significa? Dos, cómo aplicar. Aparte que si quisiéramos evaluar entre dos periodos el estado de ¿Ya? resultado, puede ser que, no sé, ponte tú en el caso del petróleo, como si subió al alza, pero resulta que el segundo periodo nos deshicimos de de las primeras que compramos, que estaban más baratas, el estado de resultado nos va a salir con mucha utilidad. También, pues, también. Entonces, no va a tener una uniformidad. Entonces, dos, saber aplicar. Primero, saber qué significa cada una de estas cuestiones. Dos, saber aplicarlo, que es lo que ya vimos una vez y que lo vamos a empezar a ejercitar desde la próxima semana. Y tres, saber las consecuencias. Eso es lo más importante para ustedes. Que ustedes puedan aplicarlo y decir, pero espérate, con tal sistema va a pasar tales cosas y con este otro sistema van a pasar estas otras cosas. Bien, perfecto. Luego, ustedes tienen que saber aplicar algo que se llama tarjeta de existencia. ¿Qué es lo que era la tarjeta de existencia? ¿Sí? ¿Quién me lo puede explicar? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda, no? Es una tarjeta en donde registramos las entradas, las salidas y Exacto. lo final. Exactamente, entrada, salida y lo final, y eso es fundamental. Algunas veces uno puede mentalmente hacer, o sea, no necesitar la tarjeta de existencias para el método FIFO, pero para promedio ponderado, yo personalmente por experiencia les digo que es sumamente difícil poder utilizar el método promedio ponderado, ojo, promedio ponderado, sin hacer la tarjeta de existencia, porque hay que andar promediando, calculando, etcétera, etcétera. Eso es lo que teníamos que saber. Luego yo les expliqué que existía el método perpetuo y el método periódico. ¿Quién me podría explicar la diferencia de eso? ¿Qué es lo que era cada uno de los métodos? ¿Qué lo quiera, pues? Ustedes van a tener un trabajo en donde se lo vamos a preguntar y es difícil eso. Por eso es el momento para que pregunten. ¿Qué lo quiera, pues? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué lo quiera el sistema perpetuo o el sistema periódico? Sí, dígame, Pablo. Ya, oye, el perpetuo es cuando registramos todas las entradas y todas las salidas, Exacto. y en el periódico era, bueno, normalmente se utiliza cuando vendemos mercadería barata, entonces como hacemos ¿Ya? muchas entradas y salidas, como que un resumen más corto. Exacto, muy bien, muy bien. El sistema, muy bien, de hecho, está muy bien explicado. El sistema perpetuo, como ya dijo Pablo, es un registro que se hace en cada transacción. Eso es lo primero. Segundo,
El sistema periódico es el que se hace cada cierto tiempo solamente. Y ese cada cierto tiempo, yo les expliqué que antiguamente, ustedes son muy jóvenes, pero antiguamente los almacenes, por ejemplo, cerraban sus puertas una vez al mes, el último día del mes, ponían como una cortina cerrada a las persianas y decían cerrado por inventario. ¿Cuál era la lógica de eso? De que en ese día se contaba la cantidad de mercadería que quedó. ¿Para qué? Para hacer un cálculo por un costeo por diferencia de inventario que se llama. Y con ese dato uno hacía un solo asiento contable por el total de lo que salió, nada más que eso. ¿Ya? Entonces, ese sistema que es... ¿Y quién se acuerda cómo era? ¿Se acuerdan cómo era eso, no? El sistema periódico. Nosotros teníamos, ¿qué cosa? Teníamos el saldo inicial, más las compras del periodo, menos el saldo final, nos daba finalmente la cantidad que salió, el costo que salió. Listo. Ya, sigamos avanzando. Como les dije, la idea ahora es calentar un poquito motores, volver a retomar, y el miércoles ya presencialmente empezar con impuestos o conciliación. Yo creo que debería ser impuestos. Ya. Guardar, borrar todo. Luego, nosotros vimos algo que tenía que ver con el tratamiento de las cuentas por cobrar. Primero, antes de cualquier mecánica, ¿cuál era la lógica de eso? ¿Por qué hacíamos algo con el tratamiento de las cuentas por cobrar? ¿Qué era lo importante? Les voy a dar una pista. Yo les comenté de que en esta parte del curso vamos a estar viendo el valor lo más real posible de nuestros activos corrientes. ¿Ya? El valor lo más real posible de nuestros activos corrientes. ¿Qué activos corrientes vimos nosotros o les dije que íbamos a ver nosotros? 4, que son justamente tres, que son justamente las unidades: efectivo, las cuentas por cobrar, inventario. Esas 3 activos corrientes, si bien ya sabemos cómo se contabilizan, tenemos que saber cómo ajustarlos a la realidad, a que cada uno de esos 3 aparezca en nuestro estado financiero el monto real que tienen. Y ese monto real que tienen, lo tenemos que entender dependiendo de cuánto es lo que realmente en el mercado vale. Y eso, partimos con inventario, bien. Segundo, seguimos con las cuentas por cobrar, que es lo siguiente. ¿Y por qué tenemos que saber esto de las cuentas por cobrar? ¿Alguien se acuerda del ejemplo que les di de lo que pasó con la Polar o no? ¿Sí o no? Pues. ¿O no? No, definitivamente no me están pescando. Sí, era porque habían cuentas que no iban a pagar. Y Ya, y en la Polar, exacto. y en la Dime, Polar lo dime. que hicieron era que tenían muchas cuentas por cobrar, que como que ya llevaban mucho tiempo, y lo que Ya, hacían era emitirles más deuda. O sea, les prestaban más, como le vendían más exacto. cosas para renovarlas. Perfecto. Ya, hasta ahí, Pablo, el contexto de la Polar. Muy bien, lo felicito y como siempre está muy atento. Pero el monto que aparecía ahí de cuentas por cobrar en los estados financieros de la Polar, asumamos que eran 1000. ¿Realmente se iban a cobrar esos 1000 o no? No depende, porque hay distintas formas de calcular si se van a cobrar. Pero calma, calma. Voy más al contexto. Muy probablemente ese valor de cuentas por cobrar no valía, en ese contexto real, habrá valido un 30%, y el 70% no se iba a cobrar nunca. Y ya sabían que no se iba a cobrar. Entonces, cuando uno tiene una cuenta por cobrar y yo ya sé que no me la van a cobrar, ¿qué debería hacer uno con ese activo que vale 1000? ¿Qué debería hacer? Si yo tengo un activo por 1000, pero sé que ese activo no vale 1000, vale 300, ¿qué debería hacer uno contablemente? O sea, habría que sacarla y creo que... Exacto. Es muy bien. Llevar a pérdida a una cuenta de gastos el 70% Profe, que yo sé que no me lo van a pagar. profe, Eso es, dígame, perdón, dígame, Sebastián. ¿eso habría que llevarlo a estimación de deuda incobrable o no? ¿A A leyes? eso, exacto, a eso voy. Entonces,
Vamos por partes. Lo primero que tenemos que tener muy claro es lo siguiente. Primero, siempre que tenemos un activo que lo contabilizamos inicialmente a un valor y sabemos que en el mercado vale diferente, tenemos que ajustarlo. ¿Por qué? Porque la lógica de los estados financieros es que cuando ustedes pidan estados financieros, yo no tengo ni un libro acá, pero pidan y digan acá, tengo un libro que es estado financiero, que el monto que ahí aparezca en cuenta por cobrar, en inventario, en todo, etcétera, etcétera, ustedes tengan la certeza de que el valor que aparece ahí es el valor real de ese activo. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Para que cuando ustedes digan, y ustedes lo primero que van a decir, compadre, pásame los estados financieros de la empresa. Y ustedes van a decir, ¿en qué formato están? ¿En IFRS? ¿Estáis seguros? ¿Hiciste todo bajo IFRS? ¿Está firmado por un auditor externo? Sí, listo. Y ustedes se quedan tranquilos. Y saben que el saldo que aparece ahí en cada cuenta es el real. Eso es lo primero, como esencia. Ese es un punto. Punto 2. Si nosotros sabemos en una cuenta por cobrar, sabemos que no me la van a pagar o que intuimos que no me la van a pagar, yo necesito achicar esa cuenta por cobrar. Necesito decir, ya, listo, esa cuenta por cobrar yo la tengo por 1000. Pero yo sé que no me van a pagar 700, que es lo que le pasó a la Polar. Ustedes podrían perfectamente decir, ¿sabes qué? Le voy a dar crédito de nuevo a esta gente. ¿Para qué? Para que la pueda volver a clasificar como cuenta por cobrar. Porque por ley, con cierta antigüedad, yo las tengo que sacar de mi activo y tirar la pérdida. Imagínense lo potente que es eso. Pero ¿qué es lo que hacían esos ejecutivos? Decían, no, ¿sabéis qué? Renovémosle la deuda. Ya, se la renovamos, listo. La podemos seguir manteniendo ahí esos activos. Y pareciera como que la empresa tenía unos activos gigantescos, pero no era verdad. Entonces, para que eso no pase, se creó este sistema, que esto siempre ha existido, pero ahora es mucho más pulcro de como era antes. Entonces, si nosotros entendemos esto y lo tenemos sumamente claro, nosotros podríamos decir, mira, ya, listo, te entiendo. O sea, el valor que yo voy a tener en mis cuentas por cobrar es el real. Pero acá empezó una cuestión un poco diferente. Se dijo lo siguiente, mira, yo no tengo certeza que no me la vayan a pagar, pero yo creo que no me la van a pagar. ¿Por qué hago esa diferenciación? Porque si yo aún no tengo certeza, yo este valor, me voy a cambiar de color, el valor de los 1000, hasta que yo no tenga certeza, no puedo rebajar esa cuenta por cobrar. Pero la normativa de IFRS nos da una ayuda, y es lo que decía Sebastián. ¿Qué cosa? Nos dice, no, vos cabros, miren, ustedes saben que tienen 1000, ustedes creen que 700 no se lo van a pagar, creen con mucha certeza, pero aún no es 100% certero. Hasta que no sea 100% certero, la cuenta por cobrar no la pueden pasar de 1000 a 700. Ah, perdón. Ay. No la pueden pasar de 1000 a 300. Pero ¿qué pueden crear entre medio? Lo que decía Sebastián, ¿qué pueden crear? Ya, pues Sebastián se la dejé boteando, Ah, pues. ya, una estimación de deuda incobrable, Exactamente. Vamos a una cuenta generar complementaria. una contracuenta, muy bien, una contracuenta. Entonces nosotros vamos a decir, mira, de los 1000, yo no tengo certeza, pero creo, y nosotros vimos que existen 3 métodos, yo creo que no me van a pagar 700. Entonces, si yo creo que no me van a pagar 700, la normativa nos dice, está bien, para que el monto que aparezca ahí sea el real, vamos a poner, te vamos a mantener los 1000, pero vamos a crear una contracuenta, es decir, en negativo, por todo lo que tú crees que no te van a pagar. Así, el saldo de la diferencia entre los dos va a ser lo real. Eso es lo que ustedes tienen que tener muy claro. Y esos 700, los vamos a dejar en una cuenta que se llama EDI. Y ese EDI es una contracuenta. Profe, Dígame. una consulta, en el EDI se abona por lo que sería lo que uno estima que va a perder, Exacto.
Y se Exacto. carga cuando ya lo pierdas, ¿cierto? Exactamente, Ya, perfecto. exactamente. Muy bien. ¿Y cómo Algo iba a el preguntar, EDI es un Pablo. activo? ¿O si Es un algo- activo, una contracuenta de activo. Ah, bien. ¿Ya? Entonces, funciona solo para que lo tengan de referencia, nomás, no es que lo tengan igual, pero como referencia funciona igual que la depreciación acumulada. ¿Se acuerdan que yo les decía, el valor del costo histórico no lo puedo rebajar, pero sí le puedo poner un monto negativo que va disminuyendo, inversamente? Acá es exactamente lo mismo. Ahora, otro punto. Ya vimos el punto 1, el punto 2. Vamos al punto 3. ¿Por qué miércoles hacemos esta cuestión o por qué nos preocupamos tanto de hacer esto? ¿Quién se acuerda? Porque alguien me podría decir, y una vez me lo dijeron en clase y lo encontré notable, me dijeron, pero profe, si yo todavía no tengo certeza de que esos 700 no me los van a pagar, por último esperemos un poquito más, un par de años más, y ahí lo llevo, lo castigo. Sí, en estricto rigor conceptualmente no es un error, pero ¿qué es lo que nos dice la norma? De que el incobrable, en este caso los 700, hay que dejarlo reflejado en el periodo en que se hizo la venta. Y ahí está la esencia. No sé si se acuerdan que les comenté cuando empezamos a ver esto, ¿yo qué les dije? Les dije, miren cabros, si nosotros vendemos $1.000.000 este año a crédito, es decir, no me lo pagan al contado, y yo sé que en un mediano plazo, eh, eh, nosotros sabemos que en un mediano plazo, no me van a pagar eso. ¿Qué es lo que nos dice la normativa? Nos dice, estimados cabros, en el mismo periodo contable, ojo, en el mismo periodo contable en el cual hice la venta, tengo que hacer el asiento de pérdida por incobrabilidad. ¿Y cómo era el asiento para crear EDI? ¿Alguien se acuerda o no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Se abonan negativo y se cargan positivo, ¿no, profe? ¿Sí? ¿Ya? ¿Pero qué, pues? ¿Qué cuentas, pues, Sebastián? La cuenta de clientes. Todavía Pero no. la, pero ¿Cuál? lo que sería como, no sé, subcuenta, que sería la de incobrable. Es gasto por incobrabilidad, que es una cuenta de resultados, contra EDI. En este caso, 100.000. Pero eso ya cuando se aplicó, ¿o no? No. O sea, cuando se aplicó el monto de lo que yo creo que no me van a pagar. ¿Por qué? Porque hay gente que me dice, pero profe, ¿por qué hacerlo en el año? ¿Por qué no esperar un año más? Por lo siguiente, porque nosotros queremos que este dato, esta cuenta de gasto por incobrabilidad, esa puntualmente, quede en el mismo periodo contable que se hizo esa venta. Les voy a poner otro ejemplo. ¿Qué pasa si, como yo les estaba diciendo, es $1.000.000 de venta a crédito? ¿Qué pasa si en 3 años, y yo digo, oh, mira, el estado de resultados de este año fue súper bueno, gané $300.000, están todos felices, todos alegres, todo lo que quieran? ¿Y qué pasa si en 3 años más me dicen, no, sabéis que ese $1.000.000 no me lo van a pagar? ¿Qué voy a hacer yo? En 3 años más voy a castigar la cuenta. ¿Y qué va a pasar con el estado de resultados de 3 años más? No va a estar reflejando la realidad, que no está reflejando lo que en verdad ganamos en el periodo. No está. Exactamente. Esa es la lógica. Por lo tanto, nosotros queremos dejar reflejado esto, el gasto por incobrabilidad, en el mismo periodo de la venta. Por Profe, eso se crea el EDI. Dígame, Sebastián. una consulta, si es que, por ejemplo, yo marco un gasto por incobrabilidad, pero después me lo pagan. Así, Hay que sea simplemente raro, pero reversarlo. llega el pago. ¿Cómo se Sí, revertiría? es totalmente al revés. Es un Ah, ya. ingreso por cobro extra y habría que aumentar, que iría al haber,
y al debe tendríamos que reversar ese EDI que se había ocupado. Ya, perfecto. Gracias, profe. Entonces, el EDI se mantiene ahí en el... Aplicamos el asiento contable y se mantiene en el estado de situación financiera. Tal cual, perfecto, Pablo. ¿Y cómo lo hacemos para eliminarlo después? Al año siguiente, cuando me vayan diciendo estos ejercicios, por eso yo les dejé la guía arriba, ¿qué es lo que va a decir? Al año siguiente me van a decir, mira, dentro de lo que yo había estimado, mira, no me pagaron, se acercó el cliente y me dice que no me va a pagar. Ahí recién yo puedo pegarle una tajada directa, a otro color, a este, a la cuenta por Ahí cobrar. así Y el EDI ahí contra el por cobrar, ¿no? la cuenta por cobrar, exacto. Voy a tener EDI, por ejemplo, si el enunciado a ustedes les dice, se acerca el cliente número 25, para no ponerle nombre, y ese cliente 25 nos dice que efectivamente, tal como habíamos estimado, por 200.000, por ejemplo, porque es un cliente solamente, no lo va a pagar. Ahí recién yo puedo entrar a picar el monto de las cuentas por cobrar. Antes yo no puedo. Antes simplemente es una estimación. Y cuando me dicen así fehacientemente de que no me la van a pagar, yo hago EDI por 200.000 contra cuentas por cobrar 200.000. Y si nos las pagaran, ¿cómo sería? Lo que les comentaba recién, si dentro de lo que yo estimé que no me iban a pagar, me la pagan, sería efectivo contra y reversaríamos el incobrable. O sea, un ingreso estimado por cobrar o ingreso por pago extra. El nombre ustedes saben que a mí bastante poco no me afecta. La lógica, sería una cuenta de ingreso en una cuenta de resultados. Pero si hiciéramos eso, ¿no nos quedaría como el EDI en el estado de situación financiera? Sí, pues, ¿Cómo? el EDI se tiene que mantener, siempre se mantiene. Y eventualmente, Pablo, en el futuro se irá consumiendo. De hecho, lo que se hace en la práctica es que, mire el ejemplo que nos va a pasar. ¿Qué pasa si nosotros empezamos un EDI con 700.000? Oiga, pues Pablo, pues, Sí, po, ya estoy ¿ya? viendo. Empezamos con 700 lucas. ¿Qué pasa si termina el año y simplemente se declaran por incobrables 500? ¿Qué va a pasar? Bueno, hacemos el EDI 500 contra cuentas por cobrar 500. Perfecto, sí, pero ¿qué va a pasar con el saldo de EDI? Va a sobrar, ¿no es cierto? Va a sobrar, va a quedar ahí una cuenta de activo. Lo que pasa, Ya. Pablo, ahí es que para el año siguiente, cuando volvamos a hacer el cálculo de EDI, vamos a tener que hacer una cuenta de, como esta, gasto por incobrabilidad contra EDI, pero solo por el diferencial de lo que falta. Profe, Entonces, dígame, Sebastián. si es que el EDI es reversible dentro de lo que sería como el tratamiento de cuentas, ¿Sí? sería más conveniente que cuando hay una compra, por ejemplo, a crédito o a cheque a largo plazo, siempre se incluye un EDI, siempre hay una estimación de incobrable. Bueno, a eso se trata de llegar en realidad. Es difícil, en la práctica es difícil, porque que uno diga, miren, el 10% del total de lo que yo estoy vendiendo lo puedo dejar como EDI, conceptualmente se podría, pero es difícil en la práctica que uno llegar a ese nivel de detalle, es muy poco práctico a nivel real. ¿Para qué les voy a mentir? ¿Ya? Eso. Entendido, profe. ¿El EDI cómo se consume? O sea, gasto contra EDI. ¿O O sea, ¿en qué sentido? ¿Cómo se crea o cómo se ponte va tú, achicando? si yo presté, no sé, tengo cuenta por cobrar 300 y el EDI 700, y al final me dicen, hey, te lo vamos a pagar todo. ¿Cómo saco ese EDI de esta situación financiera? No, el EDI no lo saco nunca, sino que simplemente lo dejo ahí y se va a ir consumiendo en periodos más adelante. Pero ¿cómo consumiendo? Porque al año siguiente de nuevo voy a tener una incobrabilidad y después de nuevo una incobrabilidad y ahí se irá consumiendo o achicando utilizando ese EDI. ¿Ya? Profe, por eso es provisiones, ¿no? Exactamente, es una provisión, es una cuenta provisión, pero se llama estimación deudor incobrable, tal cual, Gerardo, tal cual. Es una provisión que uno tiene. No, sí, está muy bueno. Ya. Hasta acá es la parte, podríamos decir, como la lógica de lo que estamos haciendo. Ahora, borramos todo. Ahora, ustedes me harán la pregunta de decir,
Ya, listo, ya, te creo, te la compro, está en las PPT, está en el texto que nos dijeron que podemos leer, bien, bien, listo, listo, ningún problema. Y luego, ustedes, ¿qué me van a preguntar? Me van a decir, oye, pero ¿cómo calculamos el monto del EDI? ¿Y se acuerdan cómo era o no? Nosotros vimos en clase 3 métodos. No me acuerdo de todos, pero me acuerdo de uno que era como el más complicado. ¿Ya? Era que a medida que iban pasando el tiempo, había como mayor probabilidad de que fueran cobrar. Exacto, ese es uno del más completo. Los dos primeros son bastante sencillos, de hecho son bastante usados así por su simpleza, en donde uno dice, mira, un porcentaje de las ventas a crédito. O, por ejemplo, un porcentaje de las ventas totales. Si yo digo, mira, tengo 10.000 en ventas a crédito, es decir, mi cuenta, valga la redundancia, cuentas por cobrar es 10.000, yo voy a tener un EDI siempre del, no sé, 7% de ese monto. Y así lo hago. Ese monto, esa forma, ese porcentaje en realidad, siempre se lo tenemos que dar nosotros. Es un dato. ¿Ya? Eso puede ser o de las ventas o de las cuentas por cobrar. Y el tercer método, que siempre es el más complicado, pero no complicado porque sea difícil de hacer, sino que complicado porque requiere mucha información que a las empresas le cuesta obtener. O sea, no es, a ver, no es que les cueste, pero que uno diga, no, es que toda cuenta por cobrar que está vencida a 60 meses, no me van a pagar un 25%, llegar a ese nivel de detalle es difícil. O sea, en general la gente dice, sí, pero es que a veces me las pagan, a veces no me las pagan, no es muy realista hacer eso. Pero sería lo más preciso. O que uno diga, mira, todas las cuentas por cobrar que ya pasaron los 6 meses de vencido, yo sé que no me las van a pagar. O sé que la mitad me las van a pagar. Ese tipo de datos es lo que dice Pablo y que está muy bien. En ese aspecto nosotros podemos decir lo siguiente, mira, si tienen de 0 a 30 días de vencimiento, un 5% no lo pagan. Si está de 31 a, no sé, 90, un 15% no lo pagan. Y si es 91 a más, un 30% no se paga, por dar un ejemplo. Si nosotros sabemos que tenemos cuentas por cobrar de 20.000 acá, de 15.000 acá, y de, por ejemplo, 7.000 acá, es muy sencillo porque simplemente este porcentaje se multiplica por el monto, ese porcentaje por el monto, y ese porcentaje por ese monto, y el total de la suma de esos tres datos que nos den va a ser el monto del EDI. ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Pues, esto es repaso, solo repaso, voy a ir para volver a interiorizarlo. Con esto, nosotros ya estaríamos claros. Vean las PPT, ahí tienen un ejemplo, acabo de poner ejemplo. Ahí sí, ¿ya? No sé, estimados, si alguien tiene alguna duda. Me carga hacer clase en línea, pero bueno, es mucho más directo cuando estoy mirándolo a la cara. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta. ¿No? ¿Sí? ¿No? Ya. Estimados, el miércoles deberíamos ver impuestos. Voy a subir ahora la PPT de IVA a impuestos a la renta. A mí me encanta ese tema. De hecho, una vez yo escribí una nota técnica para que los alumnos la puedan tener. Cualquier cosa, por favor, me avisan o me escriben. ¿Ya? Voy a tratar además, como les dije al principio, subir las notas ahora y subir el enunciado de la tarea 3. Ya, pues, estimados, que estén muy bien. Mucho Chao, éxito. profesor, que esté bien. Muchas gracias. Chao, profe. Chao a ustedes. Chao, Profe, profe. gracias. Chao, profe. Chao, chao. Que estén muy bien.